La tracción eléctrica se desarrolló prácticamente en paralelo al descubrimiento de la electricidad como fuente de energía, y Euskadi fue pionera en dicho desarrollo. Ya en 1888 se pensó en electrificar el tranvía de mulas de Bilbao a Santurtzi, y tras una iniciativa fallida, en 1896 lograron poner en marcha el primer tranvía eléctrico de todo el Estado. Un año más tarde, Guipúzcoa siguió su ejemplo y Euskadi lideró la electrificación de los tranvías, que sería continuada en 1898 por Madrid y en 1899 por Barcelona. Euskadi también fue pionera en la aplicación de la tracción eléctrica en el ferrocarril. En 1902 se inauguró el pequeño tren del Monte Ulia, en Donosti, y un año más tarde el ferrocarril eléctrico a Hernani. En la actualidad, el trayecto entre las estaciones de Amara y Loyola es el tren eléctrico más antiguo de toda España. En 1902, el tranvía de Bilbao a Durango y Arratia dio un nuevo paso en el desarrollo del transporte sostenible. Por primera vez en España, en lugar de utilizar máquinas de vapor, se recurrió a los saltos de agua de Maguna y Garay para generar la electricidad necesaria. Su ejemplo fue pronto seguido por otras empresas. Durante el primer tercio del siglo XX, Euskadi lideró la electrificación ferroviaria y en 1939 contaba con cerca de 500 kilómetros de vías electrificadas. El 40% de los trenes eléctricos del país se concentraban en nuestro territorio. Lamentablemente, en los años 60, el rápido desarrollo del automóvil arrinconó los transportes públicos y trajo consigo la decadencia de la tracción eléctrica, con la supresión de tranvías y trolebuses, así como con la clausura de algunos ferrocarriles eléctricos como el de Hernani o el Vasco-Navarro. En la actualidad, de todos los medios de transporte, el ferrocarril, bien sea de alta velocidad, de mercancías, cercanías, metros o tranvías, es el más eficiente consumidor de energía eléctrica, la única que se puede generar mediante recursos renovables y sostenibles. El futuro de la movilidad deberá ser eléctrica y, por tanto, ferroviaria. La construcción y la ampliación de la red de Euskotren, con nuevas líneas de metro o soluciones como la pasante del Topo en Donosti. La ampliación del tranvía de Euskotren en Bilbao, a Bolueta o a Zorrozaurre y en Gasteiz a Salburua. O la nueva red de alta velocidad son parte de esa gran apuesta por la tracción eléctrica. Euskotren, 125 años de movilidad sostenible.